Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos para el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Es un placer llevar a cabo este primer webinar sobre teorías y modelos de la enfermería de este año 2022, dirigidos y organizados por la Unidad de Desarrollo Profesional. Para dar inicio con esta actividad, vamos a enlazarnos en este momento primeramente con la doctora Girlani Moreira Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Desarrollo Profesional, quien nos compartirá un breve mensaje de bienvenida en este primer webinar del año. Bienvenidos, estimados y estimadas profesionales de enfermería. Gracias por acompañarnos en este primer ciclo de webinar que estamos desarrollando a lo largo del 2022. Para este primer webinar que les traemos, se abordarán diferentes teorías y modelos de enfermería y cómo se pueden aplicar en la práctica en el día a día. Este primer webinar del ciclo trata acerca del cuidado humanizado a partir de la teoría de John Watson y nos complace mucho que nos estén acompañando. La Unidad de Desarrollo Profesional está desarrollando diferentes proyectos, cursos y otras actividades de educación continua para que nos sigan acompañando y sigamos aprendiendo juntos. Muchas gracias por compartir esto con nosotros y estén atentos a nuestras redes sociales para descubrir más información acerca de todas las actividades que vamos a estar realizando. El Dr. Fabián Chavarría, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica. Es una persona muy preparada en esta temática y espero que sea de su agrado. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Girlani, por estas palabras de bienvenida y también por su intervención en esta transmisión de este 2022. Pero bueno, para dar inicio a esta charla, hoy nos acompaña en nuestro set el doctor Fabián Chavarría Calderón, quien va a estar a cargo del primer tema bajo el título de Teoría de Cuidado Humanizado de John Watson. Sin embargo, antes de iniciar, me permitiré presentarles las calidades profesionales del doctor Chavarría, quien es licenciado en Enfermería por la Universidad Latina de Costa Rica. Es docente e investigador de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica y finalmente es editor asociado de la revista Enfermería en Costa Rica del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. De esta manera le doy la bienvenida, doctor, muy amable, primer webinar del año y bueno, muy contentos de que esté con nosotros en nuestro set para traernos este tema tan importante. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Priscila, muy agradecido realmente con el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Deseo enviar un saludo a las personas que visualizan este video y pues espero que realmente este webinar sea de mucho provecho para cada uno y cada una de ustedes. Bueno, sin más demora, entonces le cedemos la palabra para que nos empiece a proyectar la exposición que nos tiene preparada para esta tarde, doctor. Adelante. Muchas gracias, Priscila. Para iniciar con este webinar sobre la teoría del cuidado humano de John Watson, me gustaría en realidad brindar un pequeño contexto de lo que es el surgimiento de las teorías del cuidado en enfermería. Y es que Mellais justamente realiza una clasificación de el desarrollo disciplinar enfermero a través de 4 grandes escuelas, incluyendo la cuarta justamente, que sería la Escuela del Pensamiento Caring Becoming. Esta escuela inicia con el surgimiento de las teorías del cuidado a raíz aproximadamente de 1980 y fueron influenciadas principalmente por lo que fue la filosofía existencial y los principios de equidad en las relaciones. Dentro de esta escuela vamos a encontrar a 2 grandes exponentes, precisamente John Watson, ¿verdad?, que sería la primera y en quien nos vamos a enfocar en este webinar de hoy, y también Rosemary Parse, que ya se ha hablado de esta teórica enfermera en webinars anteriores. Para la Escuela del Pensamiento Caring Becoming vamos a observar que el cuidado es entendido como un proceso de transformación y esa es quizá su principal característica, y vamos a ver también que es muy común que se utilice el término co-creación, haciendo un entendimiento acá de que tanto la enfermera o el enfermero como la persona cliente o persona usuaria, como le queramos llamar,
pues participan de manera igualitaria. Pero para adentrarnos más específicamente en lo que es la teoría de Watson, quisiera realizar una breve reseña sobre lo que han sido sus atestados. Watson es actualmente directora del Watson Caring Science Institute, fue profesora y decana de la Universidad de Colorado Denver, específicamente en la Facultad de Enfermería, donde obtiene una cátedra, la primera cátedra de Estados Unidos, dotada en ciencias del cuidado. Actualmente ella se ha retirado de la carrera académica, de la carrera universitaria, pero vemos también que ha recibido 15 doctorados, entre estos 12 doctorados internacionales, en países como Suecia, Reino Unido, Japón, Turquía y más cercanos, Perú y Colombia. Watson también ha sido catalogada como una leyenda viva por la American Academy of Nursing, esto en el 2013. Vamos a iniciar hablando de lo que ha sido la filosofía y la ciencia del cuidado, y quiero hacer una definición breve de lo que simboliza o de lo que significa una filosofía que en este caso pues cumple con el papel de informar a los miembros de las disciplinas y el público en general acerca de las creencias y los valores que tiene una disciplina en particular, en este caso específico la disciplina enfermera. Y vemos a su vez que las filosofías van a responder a preguntas como ¿qué es la enfermería? Y cuál es el aporte de la enfermería para el ser humano. Si nos ubicamos en la holarquía estructural del conocimiento contemporáneo enfermero, la filosofía se va a ubicar como uno de los aspectos más abstractos de esta estructura, y vamos a partir de ahí, como les decía. Posteriormente vamos a analizar el modelo conceptual que Watson plantea, la teoría en específico y sus indicadores. Ahora, dentro de la filosofía y la ciencia del cuidado vamos a ver que esta se postula o se plantea como una base disciplinaria distinta para la profesión. Y vemos que una de sus principales características es que permite o va a permitir una reunión entre lo que son los aspectos metafísicos y el mundo físico-material de la ciencia moderna. La disciplina, desde el entendimiento de Watson, la disciplina enfermera, debe estar fundamentada en la ciencia del cuidado, y esta, a su vez, va a informar a la profesión. La ciencia del cuidado en sí va a servir de partida para la educación en enfermería, el cuidado de las personas usuarias, la investigación e incluso las prácticas administrativas, como podremos ver más adelante. En cuanto a los supuestos básicos, pues son varios. Quise resaltar 4 en específico. El primero que plantea Watson es que cuidar es más salutogénico que curar. Coloca el cuidado como una categoría o en una categoría superior a la curación y le da una connotación especial. También plantea que la ciencia del cuidado es complementaria a la ciencia de la curación. Esto lo que nos quiere decir es que el cuidado y el tratamiento de la enfermedad, por ejemplo, no son contrarios, sino más bien debemos de entenderlos como un complemento. El cuidado efectivo como tercer supuesto, el cuidado efectivo promueve la curación, la salud, el crecimiento individual, familiar, y trasciende aspectos como la crisis, el miedo a la enfermedad, al diagnóstico, las dolencias, los traumas, los cambios de vida, etc. Entonces vemos que pues desde este entendimiento el cuidado va a ir más allá de una enfermedad y nos va a permitir como disciplina desarrollarnos en muchos otros ámbitos. La enfermería también, desde este entendimiento, tiene un papel sociocientífico vital en lo que es el avance, el mantenimiento y la preservación del cuidado humano, y ese es quizá uno de los aspectos más distintivos que Watson otorga o cataloga
para las enfermeras. Ahora bien, vamos a continuar descendiendo en esta escala o en esta holarquía de abstracción con lo que es el modelo conceptual. Acá vamos a encontrar 6 conceptos. El primero de ellos es el ser humano, que desde el entendimiento de Watson va a ser una unidad entre la mente, el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. También define vida humana como ese aspecto del alma o el espíritu, un ser interior o esencia de la persona que amplía sus capacidades humanas y permite a las personas, o nos permite en este caso, trascender. En cuanto al entorno, para Watson, los seres humanos y el entorno estamos conectados y habla de que todo el universo en sí está conectado, lo cual se basa principalmente en postulados de la física cuántica y la visión holográfica del universo. Menciono esto porque muchas veces los aspectos metafísicos son un poco complejos de entender o creemos que parten de la nada, pero vemos que acá tienen una fundamentación desde una ciencia exacta. En cuanto a la salud, Watson entiende la salud como una unidad y una armonía entre la mente, el cuerpo y el alma o el espíritu, y además menciona que la salud es un grado de congruencia entre el yo percibido y el yo experimentado. Contrario a la salud, expone sobre la dolencia, amplía o explica que la dolencia no es necesariamente una enfermedad, pero que ésta en sí puede llevar a la enfermedad como tal. La dolencia connota una incongruencia sentida dentro de la persona como esa incongruencia entre el yo percibido y el yo experimentado. Y por último, define enfermería como una ciencia humana, lo cual es bastante significativo, nos cataloga en esta línea de las ciencias humanas y también lo define como un arte que debe ser entendido en este caso como la capacidad de interpretar los fenómenos que las personas están viviendo y a su vez la capacidad también de ser creativas o creativos para la solución de las necesidades que surgen a partir de estos fenómenos vividos. En cuanto a la teoría del cuidado humano y el proceso Cáritas, en realidad vamos a ver en esta ilustración que la teoría de lo que se encarga específicamente va a ser en sintetizar todos esos postulados de la filosofía y la ciencia del cuidado y los conceptos planteados en el modelo de Watson. La teoría del cuidado humano ha sido categorizada como una teoría explicativa de rango medio, tanto por Watson como por otras investigadoras, como Fawcett, por ejemplo, y en sí la teoría surge en 1979 tras los escritos de Watson, posterior a los cursos que brindaba en la universidad. Su primer libro fue Nursing, The Philosophy and Science of Caring, y de allí surge precisamente este primer acercamiento a la teoría. La teoría se desarrolla a partir de los estudios de posgrado de Watson en enfermería, en salud mental y psiquiatría, así como sus estudios de doctorado en psicología educativa, clínica y social, pero además de sus experiencias con enfermeras y poblaciones indígenas y sus culturas en países como Australia, Indonesia, la República de China, Tailandia e India. Dentro de los antecedentes teóricos vamos a encontrar una influencia bastante marcada de lo que es el enfoque humanista de la psicología, principalmente los postulados planteados por Carl Rogers y también de la fenomenología, por ejemplo, de Emmanuel Levinas.
así como el existencialismo de Sartre, y aquí me disculpan por, no sé francés, entonces no sabría cómo pronunciarlo, pero el existencialismo marca muchísimo el inicio de este desarrollo teórico. Y ya más específicamente dentro de la ciencia enfermera vamos a ver los aportes de la ciencia de los seres humanos unitarios de Martha Rogers, la teoría de las relaciones interpersonales de Hildegard Peplau e incluso también aportes del trabajo de Florence Nightingale, que es muy utilizada por Watson. En cuanto a los conceptos y proposiciones, vamos a ver el primer concepto, el primer gran concepto de esta teoría, que sería la relación transpersonal de cuidado. Me voy a permitir leer textual porque es un concepto bastante abstracto y quiero ir analizándolo parte por parte. En este caso, la relación transpersonal de la relación transpersonal de cuidado, el cuidado humano es cuando la enfermera entra en el espacio vital o campo fenómico de otra persona. Es capaz de detectar la condición de ser de la otra persona, su espíritu o su alma, siente esa condición en sí misma y responde a las condiciones de tal manera que el receptor tiene una liberación de sentimientos y pensamientos subjetivos que había estado anhelando liberar. De este modo existe un flujo intersubjetivo entre la enfermera y lo que conocemos o podríamos llamar como paciente. Cuando se establece la relación transpersonal de cuidado, vamos a notar la presencia de tres componentes. El primero es el campo fenómico. Lo que consiste básicamente es en la vivencia o la experiencia del fenómeno por parte de la persona, la condición de ser, que son todos esos aspectos propios desde un punto de vista espiritual que tiene esta persona, pero que también tiene o podemos tener las enfermeras y enfermeros, y que dentro de ese campo fenómico y esta condición de ser de ambas partes, pues va a haber un flujo intersubjetivo en donde la enfermera, el enfermero y la persona usuaria pues van a poder forjar esa relación transpersonal de cuidado. Otro concepto importante es el de momento de cuidado, que tiene lugar cuando la enfermera conecta en un nivel espiritual con otra persona, más allá de aspectos como la apariencia física o la personalidad, la enfermedad, el diagnóstico, y vemos que acá básicamente la enfermera lo que va a tratar es de ver quién es realmente esa persona, cuál es su esencia. Luego, la conciencia de cuidado o sanación es, en este concepto, Watson lo que plantea básicamente es que la conciencia de cuidado, la intención de cuidado que la enfermera tiene, puede comunicarse o ser transmitida, percibida por la persona a la que se le está brindando el cuidado. Y el último concepto o gran concepto que Watson plantea dentro de su teoría es el proceso clínico Caritas. Este proceso se refiere a todos aquellos aspectos de la enfermería que realmente potencian los procesos terapéuticos de sanación, tanto para el que cuida como para el que recibe cuidados. Y es que esto es un planteamiento vital a lo largo de toda la filosofía y ciencia del cuidado, el reconocer que ambas partes pues están implicadas por igual en un proceso de co-creación, de transformación, y es precisamente el proceso clínico Caritas el que nos va a permitir esto. El cuidado transpersonal se actualiza y se fundamenta a través de los 10 procesos Caritas, que vamos a ver algunos de ellos justamente acá. Por ejemplo, el estar auténticamente presente es uno de ellos. Más adelante lo vamos a explicar con más detenimiento, pero también vamos a poder visualizar otros como el cultivar las propias prácticas espirituales y el yo transpersonal, el abrirse a los demás con sensibilidad y compasión, o
el hacer uso de ese yo terapéutico que las enfermeras y enfermeros pues tanto conocemos. También el desarrollar y mantener una relación de ayuda y confianza a lo largo de todo el proceso de cuidado, el estar presente y apoyar la expresión de sentimientos positivos y negativos, y el participar en una auténtica experiencia de enseñanza-aprendizaje o la creación de entornos curativos a todos los niveles, tanto físicos como no físicos. Si bien estos procesos pueden sonar un poco abstractos en un inicio, pues vamos a ver que no son ajenos a la disciplina. Más adelante vamos a explicar con algunos ejemplos más detallados la aplicación del proceso clínico Cáritas a la práctica enfermera. En cuanto a la evaluación de la teoría, vamos a ver que la teoría pues tiene un alto grado de importancia o un significado especial porque plantea que los seres humanos no podemos ser tratados como objetos. Ese es quizá uno de sus principales planteamientos que se resaltan. También el hecho de que la atención que se presta a los aspectos espirituales de la existencia humana y del alma y al crecimiento o al potencial de crecimiento que la teoría o la filosofía en sí plantea a las enfermeras. En cuanto a la importancia para las personas que reciben cuidado, quizá este principio de que las personas no pueden ser tratadas como objetos se puede ver también traducido a través de lo que es la preservación de la dignidad humana. Este tema fue desarrollado hasta hace muy poco. Vemos que su primera aparición en la taxonomía desarrollada por la Asociación Norteamericana de Diagnósticos de Enfermería, NANDA, fue en 2006. Y acá justamente fue a través del surgimiento de la etiqueta diagnóstica 00174, riesgo de compromiso de la dignidad humana, que podemos ver en esta imagen. El riesgo de compromiso de la dignidad humana es definido como una susceptibilidad a una percepción perdida del respeto y el honor que puede comprometer la salud. Vemos también algunos factores de riesgo como la revelación de información confidencial, cuestiones que nuevamente son muy pertinentes a la práctica, que se ven o se podrían ver constantemente, por ejemplo, al no revelar el estado seropositivo de una persona con VIH. Cuando la enfermera incurre en esa revelación sin autorización o sin consentimiento de la persona, pues podría haber un claro riesgo de compromiso de la dignidad humana, y esto en sí surge gracias a la investigación planteada por Watson y las enfermeras de la escuela Caring Becoming. Pero también es importante hablar de la importancia de la filosofía y la ciencia del cuidado, la teoría en sí, para las enfermeras. Y acá podríamos visualizar un análisis que se realiza sobre la angustia moral en enfermeras durante la pandemia COVID-19. Acá se ejemplifican varios problemas o necesidades que las enfermeras han estado o hemos estado presenciando posterior a la pandemia de COVID-19 como tal, tanto la angustia moral como el duelo prolongado, por ejemplo, tras la muerte de compañeros o compañeras de trabajo, familiares, el estrés postraumático después de muchas situaciones que sé que colegas han tenido que vivir, por ejemplo, el transporte o el traslado de personas desde hospitales periféricos hasta hospitales nacionales en condiciones que tal vez no son las más adecuadas, las más humanas, que podrían ocasionar este tipo de problema, la depresión e incluso lo que es el suicidio. Básicamente, esta filosofía y esta teoría nos brindan un marco referencial para poder no solamente identificar, sino también intervenir de cierto modo ante estos problemas de una manera más holística.
Otro aspecto importante de la evaluación de la teoría es la comprobabilidad, y acá podemos presenciar el desarrollo de dos métodos de investigación por parte de Watson, precisamente el método de investigación fenomenológica empírica descriptiva y el método de investigación de expresión poética trascendental de la fenomenología. No los vamos a poder explicar durante este webinar porque trasciende, ¿verdad?, su objetivo, pero quería mencionar la existencia de métodos de investigación de tipo cualitativo desarrollados específicamente para este fin. Además, tenemos la presencia de 21 instrumentos que han sido diseñados para evaluar y medir el cuidado entre estudiantes de enfermería, así como lo que son las personas que hacen uso de los servicios de enfermería y las enfermeras que brindan el cuidado en sí. Y en esta tablita vamos a poder apreciar lo que es un ejemplo de estos instrumentos que menciono. Acá tenemos el caso del informe de evaluación del cuidado Q-SORT o CARE-Q en su actualización, que fue desarrollado por Larson en 1984. Este instrumento es un cuestionario de escala Likert de 7 puntos que va a medir 50 ítems. Yo en la tabla anexo solamente 2 a manera de ejemplo, como digo, pero en sí el instrumento de lo que se va a encargar es de medir la frecuencia percibida por los pacientes con la que el personal de enfermería pone en práctica conductas de cuidado, es decir, mide esa percepción de las personas ante los cuidados que brindan las enfermeras y enfermeros. Y acá vemos algunas de las categorías, por ejemplo, explica y facilita, y el ítem que contiene, o uno de los ítems que contiene esta categoría, es el ayudar al paciente a no sentirse ignorante durante la educación que se le brinda, cuestión que es fundamental en la práctica enfermera como tal. Y dentro de la categoría de relación de confianza, otro ítem que podríamos utilizar, que podríamos medir, es si se da cuenta de que, si la enfermera se da cuenta de que el paciente es el que mejor se conoce o se conoce a sí mismo, y siempre que es posible le va a incluir en la planificación y la gestión del cuidado. Otros aspectos de la evaluación de la teoría serían la consistencia interna, que acá se encontró un dualismo entre el paradigma de la totalidad y de la simultaneidad, cuestión que Watson posteriormente trata de corregir, y una de esas correcciones es el cambio que realiza hacia el proceso clínico Cáritas como tal. En cuanto a la parsimonía, la teoría en un principio era simple o sencilla, y conforme se ha ido desarrollando, pues ha adquirido un tono más abstracto, como han podido presenciar, pero en sí se debe al desarrollo teórico como tal. La adecuación empírica, sí es importante mencionar acá que hace falta desarrollar más indicadores empíricos para medir la complejidad de los conceptos que plantea la teoría de relación transpersonal de cuidado, momento de cuidado, conciencia de cuidado como tal. Y en cuanto a la adecuación pragmática, se deben de desarrollar más técnicas que nos permitan analizar datos para medir precisamente la relación entre el proceso de Cáritas y la relación transpersonal de cuidado. En cuanto a la metodología de la teoría y la práctica de Watson, acá vamos a encontrar, por así decirlo, dos grandes momentos, ejemplificados justamente dentro de estas esferas. El primer momento va a ser el momento de cuidado y la conciencia de cuidado-sanación, de la cual partimos desde las necesidades de la persona. Una vez identificamos esas necesidades, vamos a utilizar los 10 procesos clínicos de Cáritas y posteriormente las 8 modalidades del cuidado o sanación transpersonal, que ya los vamos a ver. El utilizar sea los 10 procesos clínicos Cáritas o
las 8 modalidades de cuidado de sanación transpersonal nos van a garantizar de cierta medida lo que sería una presencia auténtica, que también vamos a explicar o voy a explicar más adelante, y a partir de la consecución de esa presencia auténtica, pues es que vamos a entrar ya a un segundo momento, que sería la relación transpersonal de cuidado, en donde nuevamente se resalta la identificación del ser o de esos aspectos espirituales e internos de la persona, el campo fenomenológico donde sucede el problema, la situación o el fenómeno, y esa intersubjetividad o el intercambio entre la enfermera o el enfermero y la persona que hace uso del cuidado. Como les mencionaba, dentro de lo que es esta metodología práctica, vamos a encontrar las 8 modalidades de cuidado sanación transpersonal. Quise anexarlas todas para que tengan la referencia, pero no las voy a mencionar en su totalidad, solamente quiero acá resaltar el uso consciente e intencional de modalidades auditivas, que son cuestiones que ya realizamos en nuestra práctica enfermera, por ejemplo, el uso de musicoterapia, los sonidos de la naturaleza o incluso sonidos familiares para la persona. Esto puede trascender en realidad a cualquier espacio donde la enfermera o el enfermero actúe. El uso consciente e intencional de modalidades visuales como la luz, el color, formas, texturas o incluso las obras de arte. No sé si recuerdan la parte de que Watson describe la enfermería como un arte, acá lo podemos ver ejemplificado. El uso de modalidades olfativas, por ejemplo la aromaterapia, la parte táctil con lo que es el masaje terapéutico, que se implementa muchísimo también, y se habla incluso de modalidades gustativas como requerimientos particulares en la dieta. Esto es un componente fundamental para poder alcanzar precisamente esa relación transpersonal de cuidado. El otro aspecto es la presencia auténtica que mencionaba. Acá, presencia auténtica es cuando la enfermera centra la conciencia y la intencionalidad en el cuidado, la sanación y la totalidad, más que en la enfermedad, los problemas, las complicaciones o incluso la tecnología médica, que suele suceder también. Para poder garantizar una presencia auténtica, la enfermera o el enfermero debe poder desarrollar la capacidad de hablar y escuchar sin juzgar, suspender aspectos de rol o estatus y honrar a la persona por sus talentos, contribuciones, indistintamente de quien sea, de dónde venga, etc. Escuchar con compasión a la persona sin interrumpirla, por ejemplo. Aprender a centrarse en uno mismo para permitir una reflexión del fenómeno que se está presentando, del fenómeno que la persona está vivenciando como tal, entre otros aspectos. Y bueno, en el caso del desarrollo de la ciencia del cuidado a nivel mundial, vamos a ver que en realidad esta ciencia y filosofía se ha logrado implementar en muchísimos países. A nivel de Estados Unidos tenemos ejemplos como la Universidad de Miami, tanto en instituciones educativas como hospitalarias. También está el caso de el Stanford Healthcare y el Stanford Children's Health, que serían instituciones de reconocimiento mundial que se han adscrito a la filosofía y la ciencia del cuidado. Y tenemos también un ejemplo acá sobre un estudio controlado, aleatorizado, sobre los efectos del cuidado de enfermería basado en la teoría de Watson sobre la angustia, la autoeficacia y la adaptación en mujeres con infertilidad o que tienen problemas de fertilidad. En este caso, el estudio fue realizado en Turquía con 105 mujeres turcas
de las cuales 52 conformaron el grupo de intervención y 53 el grupo de control. Claramente el grupo de intervención es quien recibe el cuidado basado en la teoría de Watson. Se recogieron datos a través de 3 distintas escalas que medían, por ejemplo, la angustia por infertilidad, la autoeficacia por infertilidad de Turquía y la escala de adaptación a la infertilidad de Turquía. Todas estas escalas fueron validadas por el mismo equipo de enfermeras que realizan este estudio. Y vemos por acá 2 tablas que nos ayudan a ejemplificar cómo llevar esta teoría a la práctica. Y en el caso de la tabla número 1 vamos a ver cómo se utilizaron algunos de los procesos Cáritas para guiar la intervención que la enfermera o las enfermeras iban a realizar con estas mujeres con problemas de fertilidad. En este caso se seleccionaron los procesos Cáritas 4, 5, 6 y 7. En el caso del proceso Cáritas 4, el desarrollo de una relación de confianza en el cuidado, esta se utilizó como una guía para iniciar la interacción y la comunicación entre las enfermeras y las mujeres o estas mujeres. También se utilizó el proceso Cáritas 5 de estar presente para determinar, realmente presente, para determinar los niveles de estrés o de angustia, autoeficacia y adaptación. Esto básicamente lo que refleja era la necesidad de que la enfermera hiciera mediciones constantes con las escalas, pero que además garantizara que los resultados que se obtenían pues fueran los más fidedignos, por así decirlo. En cuanto al uso creativo del ser, vemos acá que las enfermeras se permitieron a lo largo de este proceso pues plantear soluciones distintas para garantizar la autoeficacia y la adaptación, y con el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder enseñar justamente a estas mujeres ejercicios de relajación y la adherencia a estos ejercicios como tal. En el caso de la tabla número 2, acá vamos a ver lo que fue el uso de las modalidades del cuidado transpersonal, por ejemplo, las modalidades auditivas, donde utilizaron música de relajación. En las modalidades visuales utilizaron la oscuridad o semioscuridad para fomentar también la relajación durante la intervención que se realizó, las intervenciones que se realizaron. Se utilizó también las modalidades olfativas con lo que fue la aromaterapia y la respiración de aire limpio justamente. En cuanto a la modalidad táctil, lo que fue masaje, un masaje como tal, y también a nivel mental o cognitivo, de la modalidad mental cognitiva, lo que fue la relajación progresiva, que pues es un ejercicio que ayuda nuevamente a alcanzar un estado de relajación. Los resultados de este estudio pues fueron positivos en todos los sentidos. Se utilizaron las pruebas T, pruebas chi cuadrado y el análisis por intención de tratar para el tratamiento de datos como tal, y vemos algunos de los resultados. En el caso de la puntuación media de autoeficacia, el grupo que recibió la intervención aumentó en 7 puntos este aspecto, lo cual es pues bastante significativo. También vemos que la adaptación disminuyó en un sentido positivo, es decir, que las mujeres se estaban adaptando mucho mejor tras la intervención. Hubo una reducción significativa en las puntuaciones de angustia, lo cual también es bastante importante. Y ya a nivel de Iberoamérica vamos a encontrar la presencia de diversas asociaciones o agrupaciones de enfermeras en países como Portugal, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina. Y vemos algunos estudios o algunos ejemplos de estudios que se han realizado en la región justamente. Por ejemplo, este estudio de cuidado humanizado en pacientes con cáncer avanzado,
desde la perspectiva de la diada paciente-familia. Fue un estudio desarrollado por enfermeras chilenas y colombianas con una metodología cualitativa, de un enfoque fenomenológico, interpretativo, durante su publicación precisamente en el 2021. Otro ejemplo es el desempeño de las enfermeras en cuidados paliativos. Acá se enfocaron en el cuidado espiritual desde la teoría de Watson. Justamente fueron enfermeras brasileñas y el método del estudio pues fue exploratorio cualitativo también en el año 2021. Y por último, el conocimiento del equipo de enfermería sobre trastornos autistas en niños, justamente a la luz de la teoría del cuidado humano, también desarrollado por enfermeras brasileñas. Este fue un estudio descriptivo con enfoque cualitativo desarrollado en el 2019. Quise traer estos ejemplos para poder demostrar las posibilidades, las amplias posibilidades que existen en cuanto a la aplicación de la teoría y la filosofía y ciencia del cuidado. Y ya específicamente en el caso de Costa Rica, vamos a ver dos estudios que son, al menos fueron los que logré encontrar. El primero de ellos fue un trabajo final en modalidad seminario para optar por el grado de licenciatura en enfermería. Esto fue el año pasado y pues tuve el agrado de ser parte del comité de revisión del seminario. El estudio es cuantitativo, descriptivo y transversal. La población en la que se implementó fueron personas internadas o hospitalizadas en un servicio de hospitalización de un hospital privado durante el segundo cuatrimestre del 2020 y se utilizó el instrumento de percepción de los comportamientos del cuidado humanizado en su versión 3 para la recolección de datos. Se brindaron, quizá este es el punto más importante del estudio, que al final, tras obtener los resultados, pues se establece la necesidad de brindar 3 capacitaciones en aspectos como las cualidades del hacer de enfermería, la comunicación entre la enfermera y el paciente y la disposición para el cuidado, todas enfocadas en mejorar pues precisamente habilidades dentro de estas dimensiones. Y en el caso de este segundo estudio que encontré, vemos que se centra en personas jóvenes en 2 centros de salud y se utiliza la teoría del cuidado humano. Acá quizá el punto más importante o la conclusión a la que llegan estas enfermeras egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica justamente es que las enfermeras ya aplicaban muchísimos de los postulados de la teoría en sí, aunque no los conocieran, y creo que eso es el rasgo distintivo acá. Mucho de este cuidado humano ya se realiza, pero quizá lo más importante o lo que nos hace falta un poco más es aprender o estar dispuestas a sintetizarlo a través de el modelo justamente que se plantea desde el entendimiento de Watson. Y para ir finalizando, el hecho de que el año pasado justamente el Colegio de Enfermeras de Costa Rica trabajó con la Comisión Argentina de Enfermería en un webinar internacional titulado Liderazgo y Gobernanza en el Cuidado Humano. Esto quizá refleja el hecho de que el cuidado humano ya se está desarrollando en el país. Sé también que muchas y muchos colegas ya han venido implementando esto en sus prácticas, pero quizá hace falta un poco más de desarrollo desde el aspecto disciplinar que ejemplifique todo lo que hemos estado haciendo y todo lo que podemos hacer. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes una frase precisamente de Watson que menciona que una persona puede tener una enfermedad o incluso una dolencia que está completamente oculta a nuestros ojos. Para encontrar soluciones es necesario encontrar significados. El problema de una persona puede no estar tan relacionado con el mundo externo como con el mundo interno, tal y como la persona lo experimenta.
y también quiero facilitarles mi contacto en caso de que deseen realizar algún comentario, en caso de que tengan alguna duda o deseen que les facilite algunas de las referencias que utilicé para este webinar. Muchas gracias. Bueno, qué exposición tan interesante, definitivamente una teoría que deja un legado dedicado al cuidado integral, ¿verdad? Como lo plasma Watson. Y doctor, de esta manera queremos agradecerle de parte del Colegio de Enfermeras y de la Unidad de Desarrollo Profesional por tomarse el tiempo de venir a capacitar a través de esta gran presentación, una presentación muy completa que, como bien usted lo menciona, bueno, va a quedar colgada, por decirlo así, en nuestras redes sociales. Y también, si usted tiene alguna consulta, pues bueno, ya vio en pantalla el contacto directo del doctor Fabián Chavarría. Así que muchísimas gracias por este gran aporte, doctor. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias y nos estaremos viendo en el camino. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta primera edición mensual presentado, como dije, por la Unidad de Desarrollo Profesional. Pero antes de despedirnos, también les invitamos a estar muy pendientes a nuestras redes sociales, porque allí vamos a estar compartiéndoles los diferentes temas y expositores que nos van a estar acompañando a lo largo de este año 2022. Esta ha sido una producción en nombre de la Unidad de Desarrollo Profesional y en conjunto con la Unidad de Comunicación del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les agradecemos profundamente por habernos acompañado en el desarrollo de esta transmisión. Soy la periodista Priscila Fernández y les deseamos una linda tarde. Hasta pronto.